1. A Virgilio no le gustaba leer, más aún Virgilio odiaba leer. Cierto que la palabra odiar es fuerte, espantosa, pero era la realidad, lo decía y reconocía él mismo sin tapujos. Odio leer, y se quedaba tan campante. De hecho, todo había comenzado un día mucho antes, cuando apenas salía de párvulo y su profesora le había dicho: Virgilio, vas a leerte este libro. Y preguntó por qué, y la profesora le soltó un grito: porque te lo digo yo, y se acabó. Por lo que podía recordar, ese fue el origen, pero desde luego no todo residía en su rebeldía natural. No le gustaba que le dijeran que hiciera las cosas porque sí, quería que le dieran un motivo lógico. Es cierto que la idea de leer nunca le había cautivado, pero solo le faltó que la maestra le diera aquella orden. Cogió manía a los libros, eran gordos, hasta los más finos le parecían gordos, como si tuvieran erección en la vista, estaban llenos de letras, las palabras que no entendía, no, y como no leía aún las entendía menos, por supuesto, y contaba historias de que no le interesaban en lo más mínimo. Tampoco le interesaban las historias de las películas que veía por la tele, pero al menos en las películas no tenía que imaginarse nada allí, se lo daba todo hecho, y encima se oían tiros y había persecuciones, y leer era como estudiar, y estudiar había que hacerlo, aunque fuese por necesidad, para aprender, no ser un ignorante, sacarse un diploma para encontrar un trabajo y todas esas cosas, vale, pero leer no era ninguna necesidad. Su padre no leía libros, su madre no leía libros, y estaban tal cual, ¿no? Trabajan como locos para sacar la casa adelante como cualquier familia, y ya está. Cierto que su Cierto que su padre le decía aquello de: estudia, Virgilia, estudia, o serás un burro como yo, que no tuvo tus oportunidades. Si pudiera volver atrás y empezar de nuevo. Virgilia estaba seguro de que eso lo decía a todos los mayores: volver atrás, empezar de nuevo, tener que ir a la escuela, ni loco, seguro. Ser pequeño era un latazo, todo el mundo gritaba, ordenaba, mandaba, y tú a callar y a obedecer. Si no fuera porque era muy larga y estaba seguro de que no la comprendía, se habría leído la Declaración de Derechos Humanos para entendérsela de si lo que le obligaban a hacer era legal o no. Como por ejemplo lo de leer: semejante tortura mental no podía ser buena. No era el único que pensaba así, por lo cual deducía que tampoco iba desencaminado del todo. Salvo algunos listillos de su clase, al menos un tercio opinaban lo mismo de forma más o menos velada. Así que cuando el profesor, la señorita Esperanza, les dijo aquello, se armó la revolución. Este trimestre vamos a leer este libro y después vendrá el autor a hablar con nosotros. Media docena de chicos y chicas de la clase se emocionaron mucho. Iban a ver al Iban a ver a un escritor de carne y hueso. Virgilio creía que todos los escritores estaban muertos, o si no, que eran muy viejos, viejísimos, y tenían ya un pie en el otro barrio. O sea que se sorprendió por la noticia, le provocó cierta curiosidad que disimuló. En su mismo caso estaban otra docena de chicos y chicas. Se miraron entre sí sin decir nada. El resto protestó, habrían protestado igual, aunque la maestra les acabase de anunciar cualquier otra cosa, por llevar la contraria e incordiar. Luego, al salir, hubo comentarios para todos los gustos. Será un muermo seguro. Sí, un señor mayor, calvo, barrigón, con un bastón, cara de pocos amigos, y nos soltará el rollo de siempre. Qué aburrimiento. María, como era vital, fue positiva. Pero nos saltaremos una clase, ¿no? Tuvieron que reconocer que eso era cierto. El libro que tenían que leer era de los gordos y sin dibujos. Un peñazo. A Virgilio le molestó incluso tener que ir a la librería y comprarlo. Estuvo a punto de proponerle a su compañero del alma: Tomás, que se compraran uno y lo compartieran, pero la señorita Esperanza, que se las sabía todas, les dijo que quería verlos con sus respectivos libros en la mano. No había escape. Tenía 3 meses para leerlo, todo el tiempo del mundo. A los pocos días, la media docena de estudiantes que esperaba la visita del escritor como agua de mayo ya comentaban y discutían entre sí aspectos de la novela: lo mucho que les había gustado, lo bien que escribía el escritor, lo fascinante de la historia. Virgilio los contempló como si fueran de otro mundo. Un mes después, el libro seguía sobre su mesa de trabajo en casa. La profesora les preguntaba a los reticentes, y ellos decían que lo estaban leyendo, pero como pueden tardarse un mes en leer un libro, a una página por día. La señora Esperanza se ponía pálida. Una página por día. 2 meses después, Virgilio seguía sin tocar el libro. Era de los pocos que aún no lo habían terminado, y cada vez más compañeros y compañeras, cuando concluían su lectura, se manifestaban entusiasmados y emocionados con ella. Le picaba la curiosidad, pero nada más. Así, sin darse cuenta, comenzó a transcurrir el tercer mes. El escritor
daría su charla una semana después. Aquella misma noche, acorralado, furioso, lleno de amargura porque tenía cosas más importantes e interesantes que hacer, Virgilio cogió la dichosa novela y empezó a leerla. Una página, dos, ni siquiera se dio cuenta, a la tercera ya estaba enganchado. Algunas palabras no las entendía, pero no perdió el tiempo en buscarlas en el diccionario. Prefería subrayarlas y ya las buscaría después. No podía dejarlo, era trepidante, divertido, frenético, excitante, y además la historia le pareció fascinante, muy bien pensada y aún mejor contada. Aquel escritor era un genio, solitario, seguro, pero un genio al fin y al cabo. La excepción que confirmaba la regla, porque el resto de autores, Virgilio continuaba pensando que eran espantosamente aburridos como los libros que escribían. Cuando su madre le vio buscar para cenar, le dijo que no tenía hambre. Su madre le puso la mano en la frente, al momento dispuesto a comprobar si tenía fiebre. Cenó a regañadientes, pero después pasó de ver la tele, volvió a su habitación para seguir leyendo la novela. En esta oportunidad fue su padre el que le preguntó si pasaba algo, si tan mal iba en los estudios que se portaba bien de pronto para que no para que no le castigaran en junio. Cuando le dijo que estaba leyendo un libro genial, su padre se quedó boquiabierto. Este chico comentó exhibiéndose una sonrisa en dirección a su mujer. Aún haremos algo con él. Aquella noche tuvieron que apagarle la luz y quitarle el libro de las manos porque no dejaba de leer ni un solo segundo. Acababa una página y empezaba la siguiente con avidez. Concluía un capítulo y se zambullía en el inmediato dispuesto a saber cómo proseguía la historia. Se daba cuenta de la agilidad del relato, de lo bien escritos que estaban los personajes, de lo excitante que eran los protagonistas de la trama y de que los capítulos, al ser muy cortos, incitaban a no parar. Ah, sí, el escritor se las sabía todas, pero era un tipo genial, genial. Seguro que tenía todos los premios habidos y por haber, incluido el Nobel. ¿Por qué no había películas de novelas como aquella, en lugar de las tonterías que se tragaba a diario por la tele? Al día siguiente se llevó el libro al cole, continuó leyendo a la hora del patio y por la noche en casa se repitió el numerito del día anterior. Su padre incluso cogió el libro para mirar el título, no fuera a tratarse de algo malo. Se quedó bastante impresionado. Pues vaya, suspiró, y pensar que solo vale un poco más de 2 paquetes de tabaco, que es lo que me fumo al día. Lo catastrófico fue que justo antes el último capítulo le obligaron a apagar la luz. No sirvieron de nada sus protestas, de nada. Por eso esperó un ratito, y cuando sus padres se hubieron acostado, encendió de nuevo la luz y devoró las últimas 5 páginas de la novela. Aquellas en las que todo se resolvía, todo cuadraba, todo encajaba. Al cerrar el libro tuvo un extraño sentimiento de pena por haberlo terminado. Claro que siempre podía volver a leerlo. Virgilio tendió en la cama de nuevo a oscuras y su mente se llenó de imágenes, recapitulando cada acción, los diálogos, la intensidad de aquella estupenda novela. Estaba muy excitado, pese a lo cual se durmió inmediatamente. Soñó que él era el protagonista de la historia. Los días se transcurrieron entre eso y la llegada del escritor. Los vivió con mayor expectación. Quería conocer a la persona que había sido capaz de escribir algo como aquello. Eso sí, para salvaguardar su imagen no le dijo ni a Thomas que ya había leído la novela. No fuera a pensar nada raro. Aparte, le molestaba tener que reconocer que el libro era muy bueno, aunque por un libro el día que el escritor fue a hablar en el colegio, Virgilio se sentó en primera fila. El escritor no era viejo, ni estaba calvo, ni tenía barriga, ni... Dos. El escritor no era viejo, ni estaba calvo, ni tenía barriga, ni ponía cara que le doliera algo, ni llevaba bastón. Más bien era todo lo contrario, 50 años, una abundante melena, heredada de sus días hipiosos y rockeros, muy delgado, sonreía y bromeaba a cada momento y vestía de manera informal. En lugar de sentarse en la silla detrás de la mesa que le habían preparado para la charla, se sentó encima de la mesa. Destilaba una energía total. Cuando empezó a hablar, su voz sonó como un flagelo. A los 5 minutos a Virgilio y a sus compañeros ya le dolían las mandíbulas de tanto reírse. A los 10, sin embargo, estaban callados como tumbas, para no perderse un ápice de aquel torrente verbal. Casi ni se dieron cuenta de que los rápidos que empezaron a transcurrir los minutos de aquella hora. Y decía cosas muy interesantes, y las decía con una sonrisa en los labios. Cuando más serias, profundas o fuertes, más sonreía. Es un tipo legal, susurró a su lado Pedro. Cierto, los mayores les vendían tantas motos que a veces encontraran a uno que fuese honesto y auténtico. Lo que decía el escritor no sonaba a monserga, ni a rollo, ni a clase, ni dogma, ni nada de que no fuese la naturalidad con la que contaba todo. Incluso lo de leer. ¿Qué queréis que os diga? A mí me salvó la vida leer, porque yo nací pobre, tartamudo, según todo el mundo era un inútil. No recuerdo nada de lo que he estudiado, pero sí recuerdo todo lo que he leído. Y si lees
Cada día es como hacer 3 carreras. Además, leer es mágico. Un libro es como un disco, una película, un videojuego. Es puro entretenimiento, solo que diferente. Hubo polémica, alguien le preguntó por qué leer era tan importante y expuso una teoría peregrina. Veréis, cuando veo una película en televisión no dejo de sentirme un poco tonto, porque en el instante en que dan los anuncios, sé que 500.000 de personas vamos a hacer pis y otro medio se levanta para llamar por teléfono, hacerse un bocadillo o lo que sea, y eso de hacer pis cuando lo ordena la tele, aunque tenga ganas, me hace sentir como un tonto. En cambio, leer un libro es puro individualismo, un actor de amor total, porque estás tú solo con el libro. Es muy difícil que alguien lea el mismo libro en el mismo momento, aunque no imposible, pero sí es casi imposible que lea la misma página, y ya es absolutamente imposible que aunque lo haga sienta lo mismo. Esa es la clave. Si no sentimos nada estamos muertos. Luego se enrolló diciendo que lo mismo que un coche necesita gasolina para moverse y el ser humano comida para existir. También el coche necesita aceite para cada 6 meses para estar engrasado, y añadió que el único aceite que conocía para engrasar la mente era leer. Convenció a bastantes, aunque reticentes. Yo prefería jugar al fútbol, ver una película en la tele, darle a un videojuego, insistió Gonzalo. La discusión fue total, pero el escritor ni se enfadó ni se puso plasta. Dijo que cada cual tenía el derecho de ser libre y escoger su vida, aunque se sentía triste cuando alguien le decía que no le gustaba leer. O peor aún, que odiaba leer. Vigilio se puso un poco rojo. Después de lo mucho que le había gustado el libro, se sentía un tanto raro, culpable. ¿Tendría el escritor otros libros parecidos? ¿Conocería novelas tan interesantes como la suya? Al terminar la charla ovación incluida para el agotado autor, la clase entera formó una cola para que le dedicara los correspondientes libros. Virgilio esperó a ser el último, aunque Mercedes y Amparo también querían serlo, para que el escritor les hablase de música, de los artistas que conocía. Logró su propósito, después de perderse el recreo, y cuando el hombre abandonó la sala de actos, le asaltó con la mejor de sus determinaciones, aunque tampoco era necesario demasiado para que el escritor siguiera hablando como si tal cosa. Parecía encantarle. Oiga, quiero que sepa que su libro es estupendo. Fue lo primero que le dije a solas. Me alegro de que te haya gustado. Creo que es una buena novela. Es genial, insistió Virgilio. Se lo digo yo. Vaya, pareces un experto, se alegró el hombre. No, al contrario, es el libro que leo entero y me gusta. Se lo dijo con abierta sinceridad y franqueza, como el que va al médico y le cuenta todo. Entonces lo lamento, suspiró el escritor con un asomo de tristeza en los ojos. Por ese motivo quería hablar con usted, le tranquilizó Virgilio. Quiero que me diga títulos de novelas suyas tan buenas como esta, o de otros autores. El autor del libro que casi había cambiado su vida se lo quedó mirando con seriedad. No servirá de nada que te diga una docena de títulos míos, explicó, o de otros escritores. Siempre tropezarás con un libro que no te guste y volverás a dejar de leer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Quiso saber Virgilio. Tú deberías leer el libro. ¿Qué libro? El libro, se lo repitió enfáticamente. Se llama así el libro. Se llama de muchas formas, esta es la más simple. Y es bueno, el escritor mostró una de sus sonrisas contagiosas y puso una mano amiga en el hombro. Virgilio, porque tú eres Virgilio, ¿verdad? Continuó a sentir con la cabeza. El libro es decisivo, no se trata de que sea bueno o malo, es algo más. Si al terminarlo no estás motivado para seguir leyendo el resto de tus días, es que eres un caso perdido. Tampoco se trata de algo mágico o determinante o emocionante o maravilloso. Es solo un libro, el libro, y según parece tú estás en el momento oportuno para acercarte a él. ¿Quién es el autor? No tiene autor. ¿Es anónimo? Tampoco es exactamente eso. A Virgilio empezaba a sonarle un poco raro todo aquello. ¿Lo venden en cualquier librería? No, dijo el escritor con suavidad y algo de misterio. El libro no se vende. Pues si no se vende, ¿y para qué están las bibliotecas? El libro únicamente puede leerse en la biblioteca pública. En cualquiera. Tú entras, dices al bibliotecario o bibliotecaria y le dices que te envío yo y que quieres leer el libro. Nada más. No le tomaba el pelo, hablaba en serio. Era de lo más sorprendente, y a pesar de sonar un tanto peregrino, Virgilio supo que no había nada de falso en las palabras del hombre. Le bastaba con mirarle a los ojos y con sentir el arropamiento de su voz y con notar la presión de aquella mano en su hombro. Por la puerta del salón de actos aparecieron la señorita Esperanza y la directora del colegio, extrañadas de que su invitado tardara tanto. Aún le pegaría la bronca por entretenerle, y luego se quejaban de que no demostraba entusiasmo por nada.
Gracias, le dijo el escritor. A ti por tus palabras, amigo. Leeré ese libro, se lo prometo. En el fondo ni siquiera hay que leerlo. El hombre dio una primera un paso alejándose de él. Hay que sentirlo. Virgilio se quedó boquiabierto. Ah, el escritor le tendió la mano, se la estrechó, su sonrisa fue como un manto. El chico se sintió muy bien, tranquilo, en paz. Luego el autor dio media vuelta y se reunió con las dos mujeres que ya le esperaban para acompañarle a tomar algo o hasta la salida. Virgilio se quedó solo, inquietamente feliz, o por lo menos algo así. 3. Virgilio, Virgilio salió de la escuela aún conmocionado por las palabras del escritor y por ello con la cabeza en las nubes cuando se tropezó con Tomás, su amigo del alma le estaba esperando subido al muro exterior del colegio. Le llamó a Tomás al ver que iba a pasar cerca sin siquiera mirarle. Ah, hola, ¿qué te ocurre? Nada, nada. Pues, tienes peor aspecto que yo, Thomas saltó al suelo y se puso a caminar a su lado. También te ha cogido por su cuenta el Servando. El profesor de matemáticas era uno de los ogros de la escuela. No, no es eso, dijo Virgilio, es por el escritor. Qué tío más chulo, ¿no? Él se animó Tomás. Sí, reaccionó su amigo. Un poco chalado, pero eso se debe darlo ser artista, manifestó con una plena seguridad Tomás. Yo no creo que estuviese loco, dijo Virgilio, aunque sí tenía algo especial. Cuando hablaba de la vida y el amor, de los sentimientos y las emociones, de que seamos nosotros mismos, siempre de sí, claro, eso es lo que dice él, porque ya tiene éxito y todo le ha salido bien en la vida. Un día fue como nosotros, también tuvo 12 años y ya soñaba con ser escritor, le recordó Virgilio. Iba a contarle lo del libro, pero de pronto optó por callar, sin saber muy bien la razón. Recordó que el escritor le había dicho que ya estaba preparado para leerlo, le estaría Tomás, y si después de todo le había tomado el pelo y la primera biblioteca a la que preguntara le echaba cajas de estampladas de la biblioteca, mejor callar. Tendré que acabarme la novela, oyó rezongar a Tomás. Todos decís que es tan buena. Además, la espe que Espequerra, un trabajo para el examen seguro, suspiró abatido. Al final se me va a juntar todo como siempre y ala, a catear y a soportar el mosqueo de mi padre y a pasarme un verano de perros. ¿Has tenido algún problema con don Servando? Problema que va, se ha puesto irónico. Yo diría que incluso que se ha puesto en plan pasota. Me ha cogido y me ha dicho Tomás se disculpó hacer una de sus estupendas imitaciones del profesor de matemáticas. Querido, no voy a perder el tiempo hablando con usted, recordándole que 2 y 2 son 5 y ni nada por el estilo. Voy a tratar completamente de saber si tiene usted cerebro, o sea, si vale la pena que me digne leer su examen. Sus exámenes o no. Por ese motivo voy a ponerle una prueba. Si es capaz de resolver el enigma que le plantearé, aprobar el trimestre, no por su contribución a las matemáticas, sino por tener cabeza algo es algo. En serio, Virgilio alucinaba. Como te digo, Tomás bajó los ojos al suelo. Lo malo es que ya se ha encargado de recordarme el que la dichosa prueba no la ha resuelto nadie jamás a la primera, así que lo tengo turudo. ¿Cómo? ¿La llevas encima? He de darle la solución mañana por la mañana. ¿Te la ha dejado llevar a casa? Sí, entonces está chupado, exclamó Virgilio. Seguro que alguien da con la respuesta. ¿Tú crees que alguien es capaz de resolver esto? Y le enseñó a su amigo un pedazo de papel que extrajo del bolsillo, con 5 figuras escritas pulcramente. Virgilio las contempló igual que si fueran un galimatías, sin sentido. ¿Y eso qué es? Se atrevió a preguntar. Eso es lo que digo yo, lamentoso amigo. Hay que averiguar cuál es la figura que sigue, la siguiente en ese orden lógico. Bueno, lógico, según el Servando, claro, porque a mí me parece una memez. Peor, peor que esos jeroglíficos egipcios del museo que fuimos a ver el mes pasado. Yo que sé cuál puede ser la figura siguiente. Llevo un buen rato mirándolo y cuando más lo miro más absurdo me parece. ¿Y te ha dicho que nadie? ¿Qué te parece? He tenido que aguantar una sonrisa diciéndome que es tan sencillo que el hecho de que nadie lo haya resultado demuestra lo mal que está la raza humana. Según él, hemos dejado de pensar. Don Servando era mucho de Don Servando. A su lado, la señora Esperanza era el ángel de la guarda. No sé qué decirte. Se solidarizó Virgilio por sus compañeros. Por su compañero, parece muy complicado desde luego, y según que al fin y al cabo tendrá truco una chorradita.
Ya eso es lo que más me duele. Mañana tendré que aguantar sus chanzas sobre lo de mi cerebro y encima el cate de turno. Parece mentira que mi abuelo aún me diga que esta es la mejor etapa de la vida y que ojalá pudiera volver a la niñez. Sí, hombre, venga ya. El dolor le resumaba por los ojos, por la voz y por cada gesto de sus manos desocupadas, pues llevaba los libros en la mochila colgada a la espalda, lo que le hacía mirar encorvado como si fuera un caracol con patas. Virgilia tenía suerte, al menos ese día iba de vacío tras haber dejado la cartera en su armario del cole. Bueno, ya lo he memorizado, dijo sin mucha vacilación. Virgilio, se me ocurre algo, vale. Se resignó para lo peor Tomás. Su amigo tampoco era ningún héroe de las matemáticas. Había llegado al punto en el que los dos se separaban para ir a sus respectivas casas, salvo que se encaminaban al parque situado entre sus dos calles. De hecho, aquel era uno de los días en que ni uno ni otro tenía alguna actividad extra. Disponían de unos 15 o 20 minutos libres. Por los ánimos no los acompañaban, especialmente el de Tomás. Virgilio lo que deseaba era preguntar cuanto antes por la biblioteca más cercana a su casa. Hasta mañana, se despidió. Voy al parque a ver si resuelvo este enigma. Se empeñó con un deje de puntilloso orgullo su amigo. No sabes cuánto me gustaría llegar mañana y ponerle en las narices el problema resuelto del Cervantes. Se separaron en la esquina. Tomás caminó hacia la izquierda, Virgilio tomó hacia la derecha. Lamentaba la suerte del pobre Tomás, pero en ocasiones no había nada que hacer. Cómo se sacaba agua del desierto, o se pretendía que una semilla germinara en una piedra, eran imposibles. Aunque más imposible resultaba que él hubiera leído un libro, le hubiera gustado y estuviera dispuesto a ir a una biblioteca a buscar otro. Qué cosa, sonrió perplejo. Si llegaba temprano a casa y su madre sabía de alguna biblioteca cercana o la conocía el vecino del quinto, que leía mucho, a lo mejor aún tenía tiempo de acercarse a pedir ese libro, el libro, para empezar a leerlo. Claro que igual tenía que darse de alta y pagar una cuota o algo así. Su padre entonces le diría que no estaba para gastos. No tenía ni idea de cómo funcionaban las bibliotecas. Nunca había estado en ninguna. Iba a cruzar la calle envuelto en sus pensamientos y cuando de pronto al levantar la cabeza se quedó mudo. Allí frente a él a la acera puesta en el mismo lugar por el que pasaba cada día cuatro veces, dos al ir a la escuela y dos al regresar, vio el letrero, discreto pero evidente, Orlando con, con pomposa magnificencia, tan bonito y curioso que apenas si pudo creerlo, una biblioteca. Vamos, que lo ponía bien claro así, biblioteca. Virgilio estaba boquiabierto, pero lleno del entusiasmo feliz, sin preocupaciones de lo extraordinario del caso, porque para eso la vida está llena de casualidades y sorpresas. Cruzó la calle y a la carrera, dispuesto a aprovechar aquellos 15 minutos de que disponía antes de llegar a casa. 4. La biblioteca parecía un lugar muy agradable, fresco, acogedor, tranquilo y por la hora o por la razón que fuese despejado sin gente. Casi le dio por pensar que no había nadie y que los lectores entraban y salían de allí como Pedro por su casa, dejando y cogiendo libros sin mayores problemas. Al fin de cuentas siempre había sospechado que los que leían libros eran bastante raros, pero sí había alguien. La vio cuando sus ojos se habituaron a la penumbra. Una mujer, tendrá unos 30 o 40 o 50 años, no estaba muy seguro porque en eso de las edades los mayores siempre se equivocaba y metía la pata, como muchos chicos y chicas de su edad. Virgilio opinaba que todo aquel con más de 20 años era un adulto. Bueno, su prima Elisa aún no había cumplido los 18 y ya era más pava o sea, que la Norna. Encima era elástica. La señora daba la impresión de estar muy enfrascada anotando algo en un fichero, así que no reparó en él de momento. Mientras Virgilio se aproximaba a su mesa mostrador, paseó una asombrada mirada a derecha e izquierda. Era alucinante. Allí había miles, pero miles de libros antiguos y modernos. Sus lomos de todos los tamaños brillaban con tantos colores y letras impresas. Casi sintió voces que lo llamaban y creyó ver destellos como si fueran semáforos. La sola idea de que alguien se hubiera podido leer todo aquello le sobrecogió, pero más lo hizo el hecho de que detrás de cada obra se escondiera el talento, el genio, el invisible rostro de una persona capaz de haberlo escrito pacientemente, palabra por palabra, letra a letra, igual que su amigo el escritor. Curiosos locos aquellos hombres y mujeres que dedicaban la vida a contarles historias a los demás.
La biblioteca era cuadrada, tenía 3 pisos, pero se trataba de un único espacio. Los libros ocupaban las estanterías de las 4 paredes, desde el suelo hasta el techo del tercer piso. Dos pasillos metálicos unidos entre sí por sendas y escaleras de caracol rodeaban los 2 pisos superiores, y había escaleras de mano para poder coger los volúmenes de los estantes más altos. En el centro de la planta baja había una docena de mesas rectangulares con lamparitas individuales para los lectores. El techo, el de cristal labrado, era lo más bello que Virgilio recordase haber visto jamás. Precisamente mirándolo absorto, casi se dio cuenta de que ya había llegado hasta el espacio ocupado por la biblioteca. Una señora bastante redondita. La mujer le miraba con un ojo crítico. Virgilio se detuvo frente a ella y de pronto no supo qué decir. Pedía el libro así tal cual. Volvió a saltar de la primera duda, y si el escritor le estaba tomando el pelo y lo único que pretendía era reírse de él por haber leído tan poco, bueno, más bien nada. Se aprestó para echar a correr en dirección a la puerta si las cosas se torcían. La expresión le decía que una huida a tiempo no tenía nada que ver con la honra, si de lo contrario se trataba de salvar el pellejo. Buenas tardes, se oyó decir a sí mismo, muy cortés. Buenas tardes, ¿qué quieres? Le preguntó a la biblioteca. Un libro, tanteó Virgilio. ¿Qué libro? Era seria, pero no antipática, más bien profesional, muy profesional. Virgilio tragó saliva, quería el libro, no tuvo que aclararle nada, lo dijo de una forma precisa y concreta, el libro. A la señora le cambió la cara, se puso en pie. Virgilio estuvo a punto de hacer lo que tenía pensado, echar a correr, pero se sintió como si alguien lo hubiese clavado al suelo. El libro, repitió ella con cierto misterio. Tuvo deseos de gritar, pero se contuvo y solo dijo sí. ¿Quién te envía? Se lo decía, se lo dijo. Me envía el escritor. Los ojos de la biblioteca destilaron una lucecita. Sus labios se curvaron levemente hacia arriba, como si las comisuras bailaran en los extremos. Su voz tocó ecos musicales cuando preguntó. Él, pues sí, él, convino Virgilio. Esperaba que mirara el fichero, o que se levantara para ir a buscar el curioso libro, o que le preguntaran sus datos, o que le dijeran que tenía que darse de alta como lector. Oh, no sucedió nada de todo eso. Al fondo, señaló ella. Virgilio volvió la cabeza. No la había visto, pero en efecto al fondo había una puerta con un rótulo que no podía leerse desde allí. Una puerta y nada más. Vaciló muy aún inseguro, pero al mirar de nuevo la señora le observó sonreír una extraña ternura, un golpe de amor que era como si se le saliera del pecho. Daba la impresión de sentirse muy feliz. Gracias, dijo él, a ti. Se sentó de nuevo ella y sin dejar de acariciarle con los ojos. Voy. Sí, sí, adelante, le invitó. ¿Puedo volver mañana si es tarde o va a cerrar? Yo no cierro nunca. Sus pupilas titilaron otra vez. Virgilio ya no esperó más. Le tenía perplejo la actitud de la bibliotecaria, pero lo importante era que había dado con el libro. No solo existía, sino que, como le había dicho el escritor, estaba en cualquier biblioteca asombroso. ¿Qué cosas pasaban? Caminó en dirección a la puerta indicada con paso todavía vacilante e inseguro. Un par de veces miró hacia atrás, y en las dos se encontró con el rostro confiado, feliz, dulce de la bibliotecaria. Viendo su avance, se concentró en su objetivo. Cuando por fin pudo ver el rótulo de la puerta, abrió los ojos. Las frases eran de lo más singular. Decía: para ser un gran un, un, un nato reside aquí. Todos los puta madre. No se entiende. Disculpen. No supo si entrar, qué podía haber al otro lado, qué era lo único que se necesitaba para ser una buena o gran persona. El libro era eso, como resultase que todo aquello estaba montado para suscribirle a una enciclopedia. Puso la mano en el tirador de la puerta y lo movió hacia abajo. La hoja de madera cedió sin apenas empujarla. Metió la cabeza por el hueco. Primero no vio nada porque todo estaba en penumbra, pero al abrir un poco más fue naciendo una luz que no sabía ni siquiera de dónde provenía. Entonces sí vio algo. En el centro de la estancia, muy pequeña, había una mesa y una silla, y encima de la mesa un libro, un gran libro enorme y grueso de tapas duras. Le llamó la atención su color, pero también se sintió atraído por su presencia. Fue como si oyera una voz interior gritando alborozada. El corazón le latía con mucha fuerza. Nadie iba a venderle nada realmente. Había dado con el libro. Pero qué libro. Entró en la habitación ahora llena de luz, y tan siquiera se dio cuenta de que la puerta se cerraba a su espalda, igual que si tuviera
si tuviera la si tuviera un muelle invisible. De pronto era como si alguien aquella obra especial le atrajera como un imán. Cubrió la breve distancia que les separaba de ella conteniendo la respiración. Cuando llegó frente a la mesa y pudo leer el título, se sintió de nuevo un tanto decepcionado. Estaba formado por letras distintas. El fabuloso mundo de las letras. Oh, es el libro, es el título del libro. Va, se, se sintió decepcionado. Un libro para niños pequeños, un abecedario o algo parecido. Se creían que aún estaba en pábulos. Había esperado algo mucho mejor, una novela de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, pero aquello iba a dar media vuelta a pesar de la curiosidad que sentía. Estaba dispuesto a irse enfadado. Su mente dio la orden, pero sus músculos no le obedecieron, o tal vez fuera al revés. Miré el libro, le llamaba. ¿Era posible algo tan absurdo? Podía oír su voz, pero no en el exterior, sino en su interior, una voz cálida, hechizante, llena de embrujo. Una voz que le reclamaba y le obligaba a acercarse de nuevo a la mesa. Su mano rozó las cubiertas del libro, el fabuloso mundo de las letras. ¿Qué tenía de fabuloso las letras? La cubierta era aún más cálida que la voz, sedosa, agradable el tacto. De hecho, la voz ya no le hablaba, ahora le gritaba, ábreme. Su dedo índice rozó el borde, hizo una leve presión hacia arriba, muy leve, apenas si levantó la cubierta un milímetro. Un destello de luz emergió de ella, se asustó y la dejó caer. ¡Qué tontería! Se sentía ridículo pero también hipnotizado. Volvió a poner el dedo índice en el borde y repitió la acción. En esta ocasión subió la tapa del libro 2 o 3 milímetros. La luz se hizo más fuerte, era blanca, pura, una luz que invitaba a continuar. Levantó la cubierta un poco más. Y a medida que la luz crecía, aumentaba la intensidad, las paredes de la habitación comenzaron a desvanecerse. Por segunda vez dejó caer las gruesas tapas del libro. Estaba soñando. Había, había creído vislumbrar algo más allá de ellas, como si se hiciera transparente o como si se esfumara sin más, haciéndose invisible, y en lugar de esas paredes había visto algo parecido a un bosque, un jardín. Aquello tenía truco, seguro. Virgilio pasó de tonterías, respiró a fondo y abrió la cubierta de golpe.